Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de este 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, y nos dice: en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos a un monte aparte muy alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El Papa Francisco en el 2017 nos decía: este evento de la transfiguración nos ofrece un mensaje de esperanza. Nosotros seremos como Él. Sus vestidos se volvieron, su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Cuando algunas veces nos encontramos con varias personas que nos dicen: pero ¿y yo cuando muera? Pues, ¿qué aspecto voy a tener? Pues el de Jesús resucitado, el de Jesús transfigurado. Y sigue el Papa: la ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarnos de las cosas mundanas para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Vamos a hablar en este rato de conversación de esa contemplación que es tan importante. En Evangelii Gaudium dice el Papa: evangelizadores con espíritu misionero quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas, sino un compromete o con un fuerte compromiso social y misionero. No es solamente lo místico, sino también tiene que haber un sentido social, que nosotros nos preocupemos y nos ocupemos de las cosas que están necesitando las personas. Ni los discursos o las praxis sociales o pastorales en una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de penetración porque mutilan el Evangelio. Si no hay espiritualidad, si no contemplamos, las propuestas llegan solamente a pequeños grupos y no llegan a transformar todo. Si nosotros no estamos con Jesús, si nosotros no estamos con Dios, pues el mundo realmente no se transforma, no se cambia. Pues ponemos un granito de arena, pero Dios quiere poner el 100 por 1. Dios quiere cambiar la sociedad, Dios quiere cambiar el mundo. Tú, Señor, estás comprometido. San José María nos decía, y está recogida en esa homilía: amar al mundo apasionadamente, que hay que amar al mundo con pasión, que hay que meter la cabeza y el corazón, que hay que amar al mundo apasionadamente, pero porque Dios lo ama. Dios está deseando transformar el mundo a través de nosotros. Dios sueña
con que el mundo avance a través de nosotros. Hay una frase de San Pablo que pues, todos hemos escuchado alguna vez. Las criaturas están esperando con dolores de parto la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Las criaturas están esperando con dolores de parto la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, el mundo se va transformando, el mundo va cambiando. De lo contrario, el mundo sufre. Pues ya lo veíamos ayer en esa charla del cardenal Sara, cuando él nos decía, en la medida en que una persona se aleja de Dios, se envuelve en sí misma y pierde su sentido, se vuelve egocéntrica. Y claro, si la persona es un ser que está dado para vivir en unión con los demás y en unión con el universo y en unión con Dios, obviamente, y se vuelve egocéntrica, se vuelve no cristocéntrica o se vuelve no, pues digamos que el mundo sufre, porque las cosas y el mundo van a estar para ser utilizados. Pidámosle a Jesús que nos ayude. Pidámosle a Dios que veamos cómo crecer. Sigue el Papa diciendo, sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Sin Dios, nosotros somos como, muchas veces como los celulares malos o el computador que tengo que es viejito, que hay que mantenerlo conectado. Y pues si no se mantiene conectado el computador o los celulares viejos, pues se va cargando continuamente, pues termina no sirviendo para nada. Como dice aquel amigo mío, hablando de uno de los novios de su hija, que es como un celular descargado, no sirve para nada. Sin momentos detenidos de adoración, esto está en Evangelii Gaudium, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio, las dificultades y el fervor se apaga. Por eso sigue el Papa, la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. De ahí es de donde viene la fuerza para todo, para la Iglesia, para el mundo. Grupos de oración. Personas que están en contacto con Dios, que van rezando, que van orando, que van sacando tantas cosas. Y sigue también el Papa, al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida a la misión. Porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en una falsa espiritualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Contemplación y acción.
ora et labora, era el lema de los primeros monjes. Pues lo nuestro es ocuparnos también de las cosas que hay que hacer. No solamente pues, hay que orar, pero orar para. Cuando tú, Señor, nos pones una tarea, nos pones para que nosotros oremos. El Papa en esta fiesta de la Transfiguración decía: es importante ponernos a la escucha atenta y orante de Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. Y sigue en Evangelii Gaudium: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. No es simplemente rezar por rezar, no es simplemente llenar el tiempo por llenar el tiempo, no es hacer 50, 100, 200 novenas, sino venir a preguntarte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? Si no sentimos el deseo intenso de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que nos vuelva a cautivar. En oración tenemos que unirnos más a Él. Jesús sube al monte, y este es el segundo punto. El primero era hacer oración, y el segundo, pues vamos a ver cómo Jesús mismo nos acerca a Él. Lo primero, pues, que decíamos es la importancia que hay que nosotros oremos, que esa oración nos lleve a actuar, pero también la oración nos lleva a enamorarnos de Cristo, a descubrir a Cristo, para poder llevarlo y ayudar a transformar el mundo y transformar a los demás. ¿Qué hay que hacer para transformar el mundo? Ser nosotros más Cristo, ser cada día más Jesús. Pero para poderlo llevar no es simplemente decir hagan, tenemos que ser nosotros. Por eso dice el Papa: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlos cada día más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar con el ser amado, de mostrarlo, de hacerlo a conocer? Si una persona no tiene deseos de hablar con la persona que ama, el amor se enfría, el amor se acaba. Y si cuando hay problemas en el matrimonio no hay diálogo, pues el amor se puede destrozar. Vamos a ver cómo hacemos también en los matrimonios, en la vida normal. Pues hay problemas, sí. De hecho, estos expertos matrimoniales, Indalecio y Carla, los mexicanos que están en estos días terminando el simposio sobre familia, una de las cosas que decían es que hay estudios que dicen que el 70% de los problemas matrimoniales son perennes, es decir, no se van a acabar nunca. Y si las personas optan por no hablarse, porque hay problemas, ya nos hundimos. Lo que hay que hacer es no recriminar, pues no decir es que usted es malo, es que usted, ¿no? Mira, me choca esto, no me gusta esto. Pues en la oración también, Señor, me cuesta esto.
no simplemente, pues yo soy malo o me he hecho todas las cosas mal, no. Vengo a hablarte lo que me cuesta, vengo a decirte también lo que necesito, o vengo a exponerte las cosas y a que tú me hagas entender los porqués. ¿Qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de hablar con el ser amado, de hablar del ser amado, de mostrarlo? Y sigue el Papa, si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en la oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Se lo decimos ahora. ¿Qué hiciste con Pedro, Santiago y Juan? Pues los llevaste al monte para que se enamoraran más de ti. Pues digamos que el único que perseveró totalmente en ese momento, el momento de la cruz, fue Juan. Pedro, pues no perseveró, Santiago tampoco, pero pues nosotros venimos a decirle eso, dame el amor con el que quieres que yo te ame, dame lo que me pidas y pide lo que quieras. Y sigue el Papa diciendo, nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia, para que nos abra el corazón frío y sacura nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día en que Jesús hizo presente y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué dulce es estar frente a un crucifijo, de rodillas delante del Santísimo, o simplemente ser ante sus ojos. Sabernos mirados por Dios, sabernos amados por Dios, no sabernos juzgados. Son dos cosas muy distintas. Sabernos queridos por Dios. Por eso dice el Papa, la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas, es leerlo con el corazón. La mejor motivación para decidirse a comunicar a Cristo es contemplarlo con amor. Es pedirle al Señor, ayúdame a enamorarme de ti cada día, ayúdame a querer cada día, a amarte cada día y a quererme parecer cada día más de ti, a parecerme cada día más a ti. Urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Por eso, y en un mundo que lo está necesitando, pues hablar de lo que nosotros somos, hablar de nuestras alegrías, hablar de nuestras emociones, hablar de Dios, es algo impresionante. Ayer hablaba con un amigo que me decía, llevo 37 años hablando con un amigo en común, vamos todas las semanas a tomarnos un café, a comernos un helado, a hablar de la familia de los dos. No hemos hablado nunca nada malo, somos amigos. Esa amistad nace de Cristo. Hablar de las personas, hablar cómo le podemos ayudar a las personas, eso es a lo que nos lleva a Cristo, eso es ser Cristo, eso es a lo que nos llevas tú, Señor. Pues eh, ¿a quién te llevas al monte? Pues primero eliges a unos. ¿Y a quién te llevas? Pues a los más cercanos. Eh, Nos lo dices en la última cena. A vosotros os he llamado amigos. ¿Qué vienes a hacer? A llamarnos amigos.
en la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios, en la medida en que nosotros hagamos oración, pues tenemos que transformarnos. Tenemos que ver cómo dejarnos transformar para ayudar a transformar la sociedad, pues transformar, ver el universo como algo que es un don que hay que transformar y ponerlo bien, ver cómo hay que hacer para ayudar a que el mundo mejore. Sigue el Papa, a veces perdemos el entusiasmo por la misión, al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. El amor con un Dios que se nos propone y el amor entre nosotros. Y que ahí es donde nosotros encontraremos realmente la verdadera alegría. No teniendo más cosas, no yendo a conocer más pueblos. Aquí tengo en la mesa donde ahora estoy dando la meditación que ya salí, pues empecé la meditación en el oratorio, pero me tuve que salir. Ya salí de mi confinamiento de la habitación, ahora estoy en el confinamiento en la casa. Eh, Tengo un mapa mundi y entonces, pues uno dice, eh, hay personas que quieren ir a un sitio, a otro, a otro, a otro, a otro, como si les hiciera falta algo. Pues está muy bien uno conocer, pero lo más importante es, pues, saber que nosotros hemos sido hechos para amar a Jesús y para amar con Jesús a los demás y para ayudar a transformar este mundo que está necesitado. Sigue el Papa diciendo, cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, la amistad con Jesús y el amor fraterno, seguramente ese mensaje hablará las búsquedas más hondas de los corazones. Estaremos convencidos de que existen ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, aunque sea inconsciente, una espera por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por renunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esa esperanza. Todos están esperando esto. Todo el mundo está esperando y deseando la verdadera felicidad. Tenemos un tesoro de vida y de amor, que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Recuerdo ahora que cuando murió San Juan Pablo II, habían más de 1 millón de pelados, más de 1 millón de personas, de entre ellos la gran mayoría jóvenes, haciendo cola para pasar un momentito por delante de su cuerpo. Y el cardenal Herranz, un sacerdote de la obra, le preguntaba a uno de ellos qué era por qué estaba allí, qué era lo que lo había impactado. Decía, es que él nunca me ha engañado, nunca me, nunca ha hecho cosas para engañarnos. Y es lo que hace Jesús. El mensaje de Jesús nos lleva a cosas que nunca son engaño. Los mensajes de la sociedad actual son mensajes que nos llevan a vivir de engaño en engaño, de aburrición a aburrición, de tristeza a tristeza. Al ver a Jesús, estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dan cuenta de la verdadera alegría, se dan cuenta de el destino de sus vidas y nos ayudan a darnos cuenta del para qué y el por qué estamos aquí, para alcanzar el cielo.
aunque algunas veces nos cansemos. Por eso dice el Papa, no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, que no es lo mismo poderlo escuchar que ignorar su palabra, que no es lo mismo contemplarlo, adorarlo y descansarlo en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la propia razón. Nos quedamos muy cortos sin Dios. Solamente haremos pequeñas cosas. Con Dios, en cambio, transformaremos todo. Transformaremos el mundo entero. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena, que con Jesús es más fácil encontrarle el sentido a todo. Por eso, para nosotros es importante evangelizar, por eso evangelizamos. El verdadero misionero, el verdadero santo, la persona que está convencida de esta, nunca deja de ser discípulo. Sabe que camina con Jesús, sabe que habla con Él, sabe que respira con Él, sabe que trabaja con Él. Pidámosle a la Virgen que nos ayude, primero, a cuidar nuestra oración, como decíamos al principio, y en segundo lugar, a enamorarnos más de Jesús y a saber que con Él podemos y debemos ayudar a tantos y a tantos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.